Tipos de opuntia y sus características. Nopal opuntia. El género de las opuntias es fácil de identificar por sus hojas modificadas que parecen raquetas y por sus espinas, las cuales no solo pueden ser bonitas, sino también un tanto peligrosas, cuanto menos molestas. Y es que basta un simple roce para que acabes con unas cuantas clavadas en la piel, pero eso no quita que sean plantas de jardín o de macetas muy interesantes. Origen y características. Conocidos como nopal, chumbera u opuntia. El género botánico está compuesto por más de 300 especies nativas desde el sur de los Estados Unidos hasta la Patagonia. Su tamaño oscila entre los 30 a 35 centímetros y los 5 metros de altura. Crecen como arbustos ramificados con hojas o segmentos llamados cladodios, los cuales son planos y con forma oval normalmente. Las areolas son pequeñas y de ellas brotan espinas muy finas y también, en algunas especies, espinas largas y duras de hasta 10 centímetros de largo. Las flores son grandes, de colores vivos que van desde el amarillo hasta el púrpura, pasando por el naranja y el rojo. Una vez son polinizadas, producen el fruto, que es globoso u ovoide y mide entre 3 centímetros a 5 centímetros de largo, siendo rojizo o anaranjado cuando termina de madurar. En su interior contiene numerosas semillas pequeñas y negras. Principales especies. Hablar de todas las que hay nos llevaría mucho, tanto que podríamos hacer un blog solo de ellas. Por eso, te vamos a dar a conocer las más populares, aquellas que te será más fácil encontrar en los viveros. Opuntia ficus indica, conocida como palera, tuna, chumbera, nopal o higuera de pala. Es un arbusto originario de México que alcanza una altura de 5 metros. Sus segmentos tienen fuertes espinas y largas y produce flores amarillas o rojas en primavera. El fruto es comestible, midiendo de 5 a 11 centímetros y pesando entre 43 y 220 gramos. Se considera una especie invasora, pero su posesión y cultivo está permitido al ser su consumo apto para los humanos, siempre y cuando no se introduzca en la naturaleza. Científicamente, aún se aceptan los nombres Opuntia vulgaris, Opuntia maxima y Cactus opuntia como sinónimos. Opuntia humifusa es una planta arbustiva rastrera nativa de Norteamérica que alcanza una altura de unos 20 centímetros con segmentos muy planos y espinas de 2 a 3 centímetros de largo. Sus flores son amarillas y el fruto es rojizo, comestible. Opuntia microdacis es nativo de México central y septentrional y crece como arbusto de 1 a 1.5 metros. Los segmentos son grandes, de hasta 15 centímetros de largo, ovales u oval alargados, con areolas muy juntas. Produce flores amarillas. Se parece mucho a la Opuntia rúfida, pero esta última es una especie más norteña y tiene los gloquidios, es decir, las espinas cortitas que salen de las areolas, de color marrón rojizo. Opuntia monocanta, conocida como urumbeba, cardo palmado o monducururu, es una especie arbustiva de 2 a 6 metros de altura endémica de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Las hojas son ovaladas y de sus areolas botan espinas solitarias o en pares de 1 a 6 metros de largo, de color blanco o parduzco. Las flores son amarillas o rojizas y el fruto es ovoide, rojo y mide 5 a 8 centímetros de largo.
Opuntia stricta, conocida como nopal tunero costero, es una especie nativa de México, Estados Unidos y Cuba, que crece como arbusto rastrero y espinoso de hasta 50 centímetros de altura. Produce flores naranjas y frutos rojizos. Es una especie invasora, de hecho, está incluida en el catálogo de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo, de la Unión Internacional para Conservación de la Naturaleza. ¿Cuáles son los cuidados de las Opuntia? Si quieres tener un ejemplar, te recomendamos cuidarlo del siguiente modo. Ubicación. Son plantas que tienen que estar en el exterior a pleno sol, pero ojo, si lo tenían protegido, ve acostumbrándolo poco a poco para evitar que se queme. Tierra. En la maceta, puedes usar sustrato de cultivo universal mezclado con perlita al 50%. En el jardín, crece en suelos calizos con buen drenaje. Se adapta bien a los que son pobres en nutrientes. Riego. El riego ha de ser más bien escaso. Hay que dejar secar la tierra o el sustrato entre riegos completamente, ya que teme el encharcamiento. La frecuencia variará dependiendo del clima y de la estación, pero para que te hagas una idea, se aconseja regar una media de 1 o 2 veces por semana en verano y cada 10 a 15 días el resto del año. Si lo tienes en el suelo, bastará que lo riegues el primer año, pues a partir del segundo habrá desarrollado un sistema radicular lo suficientemente fuerte para resistir varios meses de sequía. Abonado. No es muy necesario, pero durante la primavera y el verano puedes echarle abonos orgánicos, como las cáscaras de huevo y de plátano. Si lo tienes en maceta o no tienes intención de comerte sus frutos, usa abonos líquidos específicos para cactus, siguiendo las indicaciones especificadas en el envase. Multiplicación. La multiplicación de las opuntias se hace o bien por semillas o bien por esquejes de segmentos, hojas en primavera-verano. El modo de proceder es el siguiente. Semillas. Primero, se rellena una maceta con sustrato de cultivo universal y se riega. Luego, se colocan las semillas en la superficie y se cubren con una fina capa de sustrato. A continuación, se vuelve a regar, esta vez con un pulverizador. Por último, se coloca en el exterior al sol directo, manteniendo el sustrato húmedo, no encharcado. Germinarán en unas 2 semanas. Esquejes. Es la manera más sencilla y rápida de conseguir nuevos ejemplares, ya que tan solo hay que cortar una hoja, dejar secar la herida una semana en semisombra y luego plantarla en una maceta con sustrato de cultivo universal. Así emitirá sus propias raíces en poco tiempo, 2 a 3 semanas. Época de plantación o trasplante. En primavera, cuando el riesgo de heladas haya pasado. Si lo tienes en macetas, trasplántalo cada 2 o 3 años, dependiendo de su ritmo de crecimiento. Plagas y enfermedades. Es muy resistente, sin embargo, las cochinillas y los caracoles pueden hacerle mucho daño. Rusticidad. Dependerá de la especie, pero en general resiste heladas débiles y puntuales de hasta los -3 grados centígrados. ¿Qué usos tienen? Ornamental. Las opuntias son cactus muy decorativos, tanto es así que se suele encontrar con facilidad en las colecciones, pero además en según qué zonas se utilizan incluso como setos defensivos. Simbología. El nopal es uno de los símbolos nacionales de México. Se le encuentra plasmado en el escudo nacional sosteniendo el águila real que devora la serpiente, enraizado en una pequeña isleta de piedra sobre el agua. En México hay 8 especies endémicas. Esta planta es parte de la mitología mexica, en la que se considera como la planta de la vida, ya que aparentemente nunca muere, puesto que al secarse
puede dar vida a una nueva planta.